Todo es cuestión de todos. Esta es la clave. ¿Todas las personas que intervienen en un hecho ilícito son acaso responsables por el producido? La persona que hizo el arma la fabricó, la persona que vendió, el armero que vendió el arma, la persona que la compró y la dejó en su casa, o la persona que la quitó de allí y finalmente mató a otro. Son muchas las personas que intervienen en un ilícito. ¿Hasta dónde se puede retroceder? ¿Hay acaso una prohibición? Y esta cuestión logró se colocó de moda, por así decirlo, porque Günter Jacobs lo incorporó dentro de uno de los presupuestos de la imputación objetiva en un libro que escribió a mediados del 90 y publicado por Civitas sobre la imputación objetiva. Jacobs entiende que quien asume con otro sujeto un vínculo de forma estereotipada e inocua, es decir, lo que hace siempre, no quebranta su rol como ciudadano ni la confianza en la norma, aunque el otro sujeto incardine dicho vínculo para delinquir. En conclusión, se tiraron una serie de ejemplos, algunos felices, otros no así, pero el más famoso fue el taxista que llevaba a los delincuentes a robar al banco, si era responsable o no, si es lo que siempre hace el taxista, aunque sepa que esos delincuentes iban a robar el banco. La cuestión en la imputación objetiva era más o menos sencilla para solucionar, pero aquí, en la prohibición de regreso, hay dos posiciones. Una tesis objetiva, que sería la de Jacobs, y una tesis subjetiva, que es la de Roxin. Roxin dice que se castiga, por ejemplo, el que vende el destornillador, si sabiendo que ese destornillador va a ser usado para un robo. Participa ese sujeto. Es decir, conocer al momento de brindar el aporte implica participación, porque hay una relación delictiva de sentido que une a quien vende, en este caso, y quien realiza la acción. La prohibición de regreso es entonces un criterio delimitador de la imputación, estereotipado, neutral, y podría decirse de manera sencilla que no todo es cuestión de todos, que las conductas inocuas no responden, pero hay un deber de solidaridad mínima. Si un sujeto puede abstenerse y no lo hace, no hay distanciamiento, incardina su acción con el otro. Y es aquí donde creo que hay que bañar este instituto con un poco de ética. El rol esperado no es que sabiendo el hecho delictivo siga actuando. Eso no lo quiere ninguna persona, no lo quiere ningún ser sociable. No se puede aceptar el derecho sin un mínimo de ética. Es cierto, no todo es cuestión de todos. La teoría objetiva no tiene en cuenta lo psíquico, solo el aporte, aunque el comportamiento delictivo depende del contexto. Dentro del rol, prestar contribución a quien actúa a riesgo propio dentro del radio es una prestación estereotipada para la posición objetiva. Mi criterio, sin embargo, es que la conducta delictiva, el rol, se mide por el contexto, pero este se modifica 180 grados si conoce la actividad delictiva y continúa sabiendo
que brinda un aporte a la obra final. Entonces eso sí es cuestión de él también. Pensar el finalismo solo puede hacerse de la mano de Hans Welzel, un joven muy pequeño, de muy pequeña edad en Alemania, modificó el mundo, la estructura de pensar en el derecho penal. Causalismo y acción sería su primer gran monografía, donde ya nos dice algo que es elemental: el hombre persigue fines, siempre va atrás de fines. Y si el hombre persigue fines, la acción es producto de esa actividad final. Esta genialidad de Welzel lo va a llevar a ser uno de los penalistas más importantes, o tal vez el más importante, del derecho penal. Para ello, Welzel piensa que el hombre es libre, el hombre puede autodeterminarse, y como el hombre puede autodeterminarse, el hombre en el momento del hecho puede actuar de otro modo, y como puede actuar de otro modo, entonces le es reprochable esa conducta a título de culpabilidad. El significado de la acción es para Welzel una estructura lógico-objetiva, está antes, y lo único que va a hacer el legislador, el jurista, va a ser entender lo que ocurre en la realidad, que la acción es final. No va a poder escapar a eso. El finalismo entonces es vidente, y una frase de Welzel dice: el causalismo ciego, que era la antigua corriente que vino a ser superada por el finalismo. La tipicidad entonces va a ser objetiva y subjetiva. En el lado subjetivo va a existir el dolo avalorado, y en la antijuricidad va a salir el concepto, va a fluir el concepto de injusto personal. Un error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación debe ser considerado error de prohibición y deja inalterado el dolo. Se excluye la culpabilidad solo cuando es invencible. Es decir, nace también lo que se llama la teoría estricta de la culpabilidad. Y la culpabilidad, bueno, pues bien, la culpabilidad va a ser solamente reproche. El finalismo dice esencialmente que al describir una conducta, no decimos todo lo que pasa, ya que el proceso de subsunción lleva, además de aspectos externos, la intención del autor, y eso es lo que debe subsumir también el intérprete. Vista así la cosa, el dolo valorado estaría en el tipo subjetivo. Por añadidura, esto afectó la antijuricidad, que sería en definitiva donde estaría el injusto personal. El hombre es libre. Cuando comete un delito, abusa de su libertad. El finalismo dejó importantísimos discípulos. Kaufmann tal vez fue el más relevante, Stratenberg, Zielinski, Jacobs. Pero en Latinoamérica hubieron dos muy importantes. El genial Enrique Bacigalupo, que escribió precisamente una tesis doctoral sobre la omisión impropia, es decir, esta posición de garante que también trabajó el finalismo. Y por supuesto nuestro recordado Bustos Ramírez de Chile. En síntesis, el finalismo fue una corriente importantísima que desplazó el dolo, que lo ubicaban los causalistas en la culpabilidad, hacia el tipo, y dejó importantes enseñanzas en el plano de la autoría, más precisamente en el dominio del hecho y en la posición de garante para los delitos imprudentes.